Hubo un tiempo en el que todo era más fácil, donde la gente no estaba buscando likes ni intentando agradar a los demás, donde el simple hecho de capturar el momento lo era todo. Si hay algo que me gusta de la fotografía, es ese sentimiento de que estás capturando algo en el tiempo que no se va a volver a repetir. Si hay algo que me ha apasionado a mí desde el momento que inicié en el mundo de la fotografía y el filmmaking, es el color. El color de un vídeo tiene el poder de transmitirte muchos sentimientos. Puede llevarte desde un momento de totalmente emoción o ternura hasta un momento de nostalgia. Y eso es una de las cosas que más me apasiona sobre este mundillo. Hoy en día las cámaras generan una calidad de imagen increíble y dan ese look muy digital y muy como todo perfecto. Y es por eso que muchas veces en mis proyectos intento conseguir un look que no se vea tan digital o tan perfecto, sino que tenga algún tipo de imperfecciones o que se vea un poco más dreamy, por así decirlo. Es con eso que conseguimos con filtros como el Promise o intentar buscar la manera de conseguir ese look un poco más vintage. Pero para conseguir ese tipo de looks muchas veces pensamos que necesitamos una cámara de cine o una cámara muy cara. Es por eso que hoy vamos a hablar de Dehancer, un plugin que te hace conseguir ese look vintage o film look que buscamos tanto los filmmakers, con tan solo unos clics. Antes que nada decirles que Dehancer no me ha pagado nada, simplemente me ha enviado el plugin para que yo lo probara y diera mi opinión acerca de este plugin. Y aparte han ido un poco más allá y me han dejado un descuento de 10% para ustedes. Así que si lo quieren ver, link en la descripción. Pero primero vamos a revisar el plugin y ver si vale la pena o no. Así que antes que nada empecemos con los efectos que trae. Empecemos con los film stock. Trae una gran variedad de películas, entre ellas motion picture o las películas de carrete que conocemos, como por ejemplo el Porta 400 o Porta 800, y también trae las motion picture, entre ellas los más conocidos como el Kodak Vision 3, 250D, y una gran variedad de películas que podemos escoger. Yo, por ejemplo, este vídeo lo hice con el Portra 400, y si lo quieres ver entero, te dejo el link por aquí, y la intro que vieron en este vídeo lo hice con el CineStill 50D. La verdad es que estoy muy sorprendido con lo fácil que es de utilizar y la gran variedad de películas que hay. Ahora les quiero mostrar la intro de este vídeo en diferentes películas, como por ejemplo el Kodak Vision 50D, el Polaroid y el Lomacron morado, que este es un efecto muy extraño, pero la verdad, a lo mejor si estás buscando un efecto como de ensueño, de que estás durmiendo o estás teniendo una especie de transición muy extraña, la verdad que este efecto me ha llamado mucho la atención y la verdad creo que puede tener una gran utilidad en un lugar de experimentación. El siguiente efecto es el Field Grain. Hay cámaras que manejan el ruido excelentes, como por ejemplo la Sony A7S3. Tiene un look muy bonito y los pocos megapíxeles que tiene evitan que tenga mucho ruido. Pero muchas veces el grano hace que le dé esa sensación de que no todo es perfecto, de que es un poco más orgánico todo. En este sentido, Dehancer es mucho mejor que colocar un overlay de grano, simplemente, porque el grano se integra dentro del vídeo. No es como el overlay, que es simplemente como una capa que estás colocando, sino que el grano de Dehancer es como si fuera orgánico, como si estuviera ya grabado de esta manera. Les dejo aquí una pequeña comparativa entre el grano de Dehancer y un overlay puesto. El halation o la halación es una aberración que se produce con las películas y es como un color rojo que se pone en las altas luces. Aquí les voy a exagerar el efecto para que puedan notarlo y ver cómo se produce, pero sí es verdad que este, en mi opinión, es mejor que se vea más sutil. Creo que representa muchísimo más a lo que es ese look fílmico. Ahora el siguiente efecto se llama Bloom y este efecto se puede conseguir con algunos filtros como lo que es el Promise. Yo en este caso, en este vídeo utilicé un Promise de 1/8, pero si utilizas un Promise de 1/2, probablemente el halo que se genera con ese resplandor sea muchísimo más grande. En este caso lo que hace el Bloom es como suavizar un poco las altas luces y crea como una especie de resplandor blanco alrededor. La verdad es que creo que este efecto queda muy bien, sobre todo para esos looks que quieres dar como un poquito de dreamy. Si ven el vídeo que les comenté completo, podrán ver que yo quise intentar conseguir ese look como un poco dreamy, como si fuera algo muy cinemático o muy especial que estaba pasando. Hay otros efectos que puedes encontrar en Dehancer que lo que hacen es emular esos errores de revelado, que realmente a mí es algo con lo que no me ha gustado mucho jugar, pero realmente está ahí para gente que quiere experimentar un poco con este estilo de efectos. Ahora bien, colorizar con Dehancer es muy sencillo. Yo, por ejemplo, utilizo DaVinci Resolve porque desde hace unos meses atrás no utilizo Premiere para colorizar y la verdad es que no me arrepiento para nada del cambio. Es una locura lo que puedes hacer en DaVinci. La forma de utilizar Dehancer realmente es muy sencilla. En este caso, lo puedes utilizar para crear un look o simplemente para finalizarlo. En el primer apartado te permite elegir entre Rec 7.9 o elegir tu propia cámara. En este caso la intro la grabó mi amigo Martí, que grabó con una Blackmagic Cinema Pocket 6K. Al elegir esta cámara él me da una pequeña previsualización de lo que ya ha conseguido. Entonces luego me toca elegir el film stock que a mí me guste y empezar a jugar un poco con los parámetros. En este caso yo elegí el CineStill 50 y empecé a jugar un poco con los parámetros. Y ya está, realmente es así de sencillo. Otra forma de utilizarlo es agregar un efecto de transformación de espacio de color y en el cual la Sony A7 III, que fue con la que grabé este vídeo, yo lo utilicé en Slot 3
Primero aplico eso y luego aplico Dehancer. El primer nodo siempre lo ideal sería para balancear los blancos y dejar el vídeo lo más neutro posible, para mejores efectos del plugin. Dehancer Pro realmente me parece una herramienta genial y yo lo utilizo en DaVinci, pero ahora está disponible en Premiere, en After y en Final Cut. También he de decirle que yo probé la versión Pro, pero también existe una versión Lite de Dehancer. O también puedes comprar algunos efectos por separado, como la relación, el grano y el bloom. Pero antes de comprar nada, recuerda que Dehancer tiene un free trial de 15 días, donde tú mismo puedes probar y jugar un poco con el plugin y ver si es para ti realmente. Y si es así, recuerda que tienes un 10% de descuento con el código EFRALES, que te lo dejo ahí abajo en la descripción. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, deja un like, coméntalo y nos vemos en el otro, como siempre. Chao.